A continuación, veremos el módulo número 2, Salud y Fecundidad. En este video se desarrollarán los siguientes ejes temáticos. Eje número 1, Salud. Eje número 2, Derechos sexuales y reproductivos. Eje número 3, Fecundidad a la baja. Este módulo estará orientado por Óscar David Díaz Sotelo. Hola, un saludo muy cordial a todas las personas que se conectan con este curso sobre la situación de las mujeres y las niñas en el departamento de Nariño. Soy Óscar David Díaz Sotelo, psicólogo, epidemiólogo, sexólogo clínico y magíster en salud pública, actualmente formando parte de la suboficina de ONU Mujeres en Nariño y con una relación bastante estrecha con el Observatorio de Género de Nariño, y les acompañaré en este módulo sobre salud sexual y reproductiva y fecundidad, específicamente haciendo referencia a lo que sucede en el departamento de Nariño. Para empezar a conversar sobre este tema tan interesante de salud sexual y reproductiva, es muy importante dejar algunos conceptos básicos en conocimiento de ustedes. Tal vez algunos de ellos ustedes ya los hayan visto, los dominen, los tengan presente en su vida, pero es importante contextualizar para poder entender lo que vendría más adelante con respecto a algunos fenómenos y unas variables importantes sobre sexualidad y salud sexual y reproductiva que están aconteciendo y que han estado presentes durante los últimos años en el departamento y en el país igualmente. Vamos a empezar a hablar de un concepto bastante común, pero que muchas veces no tenemos claridad de cómo definirlo y cuál es la utilidad también de su concepto. Vamos a hablar de sexualidad. La sexualidad es una condición humana, es una característica y un campo básicamente de aplicación en el cual los derechos humanos juegan un valor fundamental, juegan un papel muy, muy importante. Comprende todas las actividades, comportamientos, conocimientos, ideas, creencias e incluso normas que tienen relación con el placer sexual, con la vivencia y el reconocimiento del cuerpo, no solamente el cuerpo visto como un organismo vivo, como un conjunto de sistemas vitales, sino el cuerpo visto también como un instrumento de placer. También se relaciona con las identidades, con el género y con las decisiones libres e informadas de vivir la vida con un sentido de sanidad, de responsabilidad, a partir de lo cual se busca justamente experimentar placer. Ese es el concepto de sexualidad, pero no podemos dejar de lado también el concepto de lo que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Así como la sexualidad se enmarca en los derechos humanos, hay que decir que los derechos sexuales y reproductivos son exactamente los mismos derechos humanos aplicados a la vivencia de la sexualidad y a las decisiones que como personas, como sujetos y sujetas de derechos, tomemos sobre nuestra reproducción y sobre la forma como nos relacionamos con las demás personas. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque a partir de los derechos sexuales y reproductivos podemos conocer a qué tenemos acceso en el marco de la legislación colombiana y a qué tenemos acceso específicamente en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y hablando de salud precisamente, como este módulo es salud sexual y reproductiva, pues tenemos que definir también lo que es salud sexual. Y este concepto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hace referencia a un estado general de bienestar desde una perspectiva biopsicosocial, es decir, que esas tres esferas del individuo, lo biológico, lo psicológico y también lo social, cobran relevancia, y este estado de bienestar en general permite disfrutar la sexualidad y la vida sexual de una manera satisfactoria, también enmarcada en la libertad de decisión sobre el cuerpo, sobre las conductas que se relacionan con la sexualidad y obviamente en el marco del ejercicio a plenitud de los derechos humanos. La salud sexual también es un derecho humano, al igual que lo vimos anteriormente. Y por otra parte, la salud reproductiva
también es un estado general de bienestar desde esta misma perspectiva biopsicosocial, pero acá en todos los aspectos relacionados con la reproducción, con el cuerpo como un instrumento también de reproducción y con aspectos normativos y aspectos sociales que tienen que ver también con la reproducción, es decir, con la decisión y con la intención de tener o no tener hijos e hijas y de conformar núcleos familiares bajo este precepto. Hablábamos que la sexualidad y la salud sexual también tienen una relación muy estrecha con el placer, así que es muy importante también definir este término porque muchas veces no sabemos cómo definirlo. Y justamente el placer es una sensación o un sentimiento que es positivo, que es agradable, que es entrañable, que es eufórico muchas veces, que denota alegría o felicidad y que es el producto de la satisfacción de alguna necesidad individual. Nosotros podemos sentir placer comiendo algo que nos gusta mucho, podemos sentir placer durmiendo, podemos sentir placer estando en una piscina, por ejemplo. Allí estamos generando satisfacción de necesidades y, por supuesto, también podemos sentir placer cuando hacemos el ejercicio de nuestra sexualidad. Este placer puede ser de corto plazo, que es un gusto momentáneo generalmente, o puede ser de largo plazo, que implica un bienestar general para la persona. También puede ser físico y el placer físico se relaciona mucho con los sentidos, con el tacto, con el oído, con el olfato, con el gusto, con la visión. O también este placer puede ser psicológico, que tiene que ver mucho con los recuerdos, tiene que ver mucho con las emociones que sentimos cuando vemos, cuando escuchamos, cuando tocamos, cuando tenemos algún tipo de estímulo. Ese es el concepto muy general de placer y, por supuesto, tiene una relación bastante importante con la salud sexual y con la salud reproductiva. Y finalmente, es importante hablar de fecundidad, que es uno de los elementos también que se abordará en este módulo. Y la fecundidad es esa realización efectiva de la fertilidad, o sea, el potencial reproductivo, lo que implica esa reproducción biológica, la concepción de nueva vida. Y desde el punto de vista demográfico, la fecundidad se describe o se concibe como el número de hijos, el número promedio de hijos que puede tener una generación. Estos son unos conceptos elementales sobre los cuales es muy importante que hagamos recuerdo, que tengamos en cuenta, que siempre estén presentes para poder entender los diferentes componentes de la salud sexual y de la salud reproductiva. Y ahora que estamos hablando precisamente de esos componentes, vale la pena mencionarlos para que tengamos presente específicamente qué se relaciona con la salud sexual y con la salud reproductiva. En primer lugar, podemos hablar del ejercicio de la sexualidad como el primer componente de la salud sexual y reproductiva. Como hablamos de salud, tenemos que considerar lo que implica el comportamiento sexual, es decir, la forma como vamos a actuar, la conducta que vamos a ejercer en relación con la sexualidad. Y por supuesto, esto tiene una relación también con un análisis de riesgos desde la perspectiva biopsicosocial precisamente que debemos hacer en función a este comportamiento sexual de tal forma que seamos conscientes y tengamos una sensibilidad frente a aquellas conductas que pueden implicar un riesgo para la salud o para la integridad tanto propia como de otras personas. Así que este ejercicio de la sexualidad, cuando es responsable y cuando está bajo el principio de la sanidad, permite justamente el disfrute a plenitud y la sensación de placer y la vivencia de unas relaciones de forma responsable, con también el principio ético de la beneficencia y de la no maleficencia. Otro componente de la salud sexual y reproductiva es la regulación de la fecundidad o lo que conocemos comúnmente como la planificación familiar o la anticoncepción, que tiene como propósito poder limitar o poder espaciar nuestra intención de tener hijos e hijas, porque la sexualidad no solamente tiene este papel reproductivo, como lo veíamos antes, la sexualidad también tiene un fin para
nosotros y nosotras como personas, sí es justamente el poder sentir placer y el poder disfrutar de una cantidad de sensaciones y de emociones producto de la interacción sexual, por supuesto. El tercer componente es la salud materna y la salud perinatal. No podemos hablar de salud sexual y reproductiva sin considerar que cuando las mujeres toman la decisión de ser madres, eh, existen unos cambios en muchas de las funciones de sus sistemas vitales. Van a haber unos cambios corporales, por supuesto, y la maternidad va a implicar también unas adaptaciones adicionales y unas modificaciones en su estilo de vida, lo cual hace que la salud materna tenga una importancia bastante grande en el análisis de la salud sexual y reproductiva. Y por supuesto para los hombres también es muy importante, pero tradicionalmente la mujer lleva la mayor carga de enfermedad relacionada con los eventos de salud sexual y reproductiva por ser la persona que tiene que llevar la gestación, tiene que llevar a cabo el parto y tiene que obviamente mantener unos cuidados posteriores al parto. El siguiente componente de la salud sexual y reproductiva es la prevención y la atención de infecciones de transmisión sexual. Por supuesto, existen unos riesgos frente al comportamiento sexual que están asociados a la presencia de ciertos eventos infecciosos producidos por diferentes agentes que, por supuesto, es importante que todas las personas tengamos claridad de cuáles son los principales signos y síntomas de estas infecciones para que podamos tomar decisiones de acudir a una atención en salud de una forma oportuna y que recibamos los tratamientos o las indicaciones médicas que sean pertinentes. Y no solo médicas, también el acompañamiento psicológico, social y de otras especialidades de la salud cuando esto es necesario. Y otro componente no menos importante de la salud sexual y reproductiva se relaciona con todo el abordaje necesario para la prevención y la atención de las violencias de género, que tienen una implicación muy importante sobre la salud sexual y reproductiva y para lo cual especialmente las mujeres y las niñas son víctimas a diario de este tipo de eventos. No vamos a abordar el tema de violencias de género específicamente en este módulo porque hace parte de un módulo que habla de una manera mucho más amplia de este tema, pero vale la pena tenerlo en cuenta como un componente de gran relevancia en el análisis de la salud sexual y reproductiva. Entonces, para ello es importante poder tener en la mira todos estos conceptos y poderlos entender de tal manera que cuando ya eh, analicemos algunas situaciones y algunos fenómenos relacionados con la salud sexual y reproductiva, podamos tener una comprensión específica de qué es lo que está sucediendo con las mujeres y con las niñas en los territorios y pues hablando en este espacio específicamente de lo que acontece en Nariño. Entonces, a partir de ese momento me voy a permitir mostrarles a ustedes algunas láminas que he preparado con el propósito de ilustrar algunos elementos importantes sobre la situación de salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas en el departamento de Nariño. Datos que, por cierto, han sido en su mayoría extraídos del perfil de género o la situación de mujeres y hombres del departamento, que es una publicación que próximamente el Observatorio de Género estará lanzando para el conocimiento de todos y todas ustedes y de la comunidad en general. Así que vamos a poder revisar un poco cuáles son los aspectos más importantes de esta situación de mujeres y niñas con respecto a algunos elementos de análisis importantes que vale la pena destacar en este espacio, en este curso. Vamos a iniciar hablando de un fenómeno muy importante para todas las personas que es el inicio de la vida sexual y de la vida reproductiva, específicamente la primera relación sexual que marca un futuro determinante, especialmente en cuanto a la forma como se va a vivir la sexualidad en la adolescencia, en la adultez y por supuesto
como un marcador también de riesgo frente a ciertos eventos en salud sexual y en salud reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que desde la perspectiva de salud pública se propende porque se inicie de una forma más tardía las relaciones sexuales tanto en mujeres como en hombres debido a los riesgos asociados a la conducta sexual que puede haber, también hay que reconocer que el inicio de las relaciones sexuales hace parte de las transiciones del ciclo vital de todas las personas y hace parte pues de los procesos de desarrollo que desde esa transición justamente entre la niñez y la adolescencia todas las personas empezamos a experimentar. La adolescencia es un periodo marcado por una cantidad de situaciones de curiosidad, de una necesidad de exploración de sensaciones y de experiencias novedosas, en lo cual la interacción con otras personas cumple un papel bastante importante. No podemos desconocer la naturalidad de las relaciones sexuales desde la adolescencia, pero también hay que reconocer la importancia que debe haber desde la educación para la sexualidad y desde la promoción y prevención que se realiza desde el ámbito de la salud, dirigida y orientada hacia poder sensibilizar acerca de la importancia de retrasar la edad de inicio de las relaciones sexuales. No obstante, los esfuerzos actuales en salud pública, no solamente en Nariño, sino yo me atrevería a decir que en la mayor parte del mundo, si bien es cierto, pueden estar orientados a que el inicio de las relaciones sexuales efectivamente se retrase, hay algunas deficiencias en los procesos educativos que desde la primera infancia se dan específicamente en los ámbitos escolares con respecto a la sexualidad y a los comportamientos sexuales, de manera que la población joven difícilmente puede identificar de forma efectiva y oportuna los diferentes riesgos asociados a su salud que enmarca justamente las edades tempranas de interacciones sexuales, específicamente en los contextos en los cuales no hay unos entornos favorecedores para ciertas conductas protectoras. Entonces, en el gráfico que están ustedes viendo en este momento se puede ver un comparativo entre mujeres y hombres, tanto en Nariño como en Colombia, para poder ver un poco cuál es la situación del departamento con respecto a lo que pasa en general en el país. En Nariño, el 68% de las mujeres y el 76% de los hombres entre 15 y 24 años, en el momento en que fueron encuestados a través de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia del año 2015, indican que su relación sexual fue antes de cumplir la mayoría de edad. Entonces estamos hablando de aproximadamente 2/3 partes de la población que inician su vida sexual antes de cumplir 18 años. Y por otra parte, hablamos de entre un 15% para las mujeres y un 32% para los hombres que tienen un inicio de sus relaciones sexuales antes de los 15 años. Recordemos que para la legislación colombiana, las relaciones sexuales antes o con este límite de los 14 años constituyen también un delito. Por ende, hay que analizar también las diferencias de edad entre las mujeres y las niñas con respecto a su primera pareja sexual para poder determinar también hasta qué punto este inicio de las relaciones sexuales implica una vulneración de un derecho fundamental y obviamente un delito de acuerdo con lo que está tipificado en la ley. Es muy importante tener en cuenta que cuando se hacen análisis de lo que sucede en materia de violencias contra las mujeres y las niñas, muchas de las primeras relaciones sexuales están enmarcadas en situaciones de abuso o de acoso sexual, lo cual muchas veces no es tan fácilmente reconocible por las mujeres y las niñas, especialmente en edades jóvenes, precisamente por lo que veníamos anotando antes de ciertas falencias en el sistema educativo que hacen que no exista una sensibilización suficiente frente al tema. Entonces, en el momento en que las personas son encuestadas a través de este instrumento de Profamilia del año 2015, acá lo vemos en el gráfico, las personas más jóvenes han iniciado sus relaciones sexuales a una edad menor. Entonces vemos que si en el 2015 entrevistaron a personas entre 45 y 49 años,
la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales, tanto para mujeres en Nariño como en Colombia, está cercana a los 18 años, como vemos acá en las últimas barras de color rojo en este gráfico. La barra de color rojo sólido nos indica la edad mediana de inicio de relaciones sexuales en las mujeres en Nariño, y en color rojo con rayas lo que sucede en Colombia. Color azul para los hombres y el color azul con rayas para los hombres en Colombia. El primero para Nariño, el segundo para Colombia. Entonces, a mayor edad de participación en la encuesta, se pudo determinar que hubo una mayor edad en el inicio de las relaciones sexuales. Y vemos, de acuerdo con la tendencia que se muestra en este gráfico, que la edad de inicio, a medida que las personas son más jóvenes, se documenta o se reporta a una edad menor, teniendo en cuenta que las personas entre 20 y 24 años que fueron encuestadas en el 2015 reportaron que la edad promedio estaba cercana a los 16 años, 16, 17 años, lo cual pues de alguna manera constituye una alarma desde el punto de vista no solamente de salud pública, sino también desde el punto de vista de la necesidad de procesos de educación para la sexualidad mucho más efectivos que puedan sensibilizar frente a este tema. Insisto, no hay que desconocer la naturalidad de estos procesos de inicio de relaciones sexuales en la población adolescente, porque de alguna manera hace parte de estos procesos de transición y del ciclo de vida, pero sí es muy importante también que hayan procesos educativos que permitan de alguna forma poder modificar este fenómeno. Si nos damos cuenta, en términos generales, los hombres inician su vida sexual antes que en las mujeres. No obstante, vemos que a medida que la edad es mayor, la brecha de edad entre hombres y mujeres también aumenta, lo cual indica que es posible que si seguimos en esta misma tendencia, para este año y para los próximos 5 años, no solamente la edad de inicio de relaciones sexuales siga siendo significativamente menor, sino que la brecha de ese inicio de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres también va a ser mucho menor, emparejando un poco estas edades cuando las personas las reportan en el momento en que son encuestadas, por ejemplo. Si comparamos Nariño con Colombia, vemos que las diferencias no son tan notables. Sin embargo, sí vemos que, con excepción del grupo de edad de 35 a 39 años, en Nariño, con respecto al promedio nacional, la edad de inicio de relaciones sexuales en las mujeres tiende a ser menor. En los hombres tiende a ser un poquito mayor en las edades tempranas, pero tiende también a emparejarse a medida que las personas encuestadas tienen más edad. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque el inicio de la vida sexual y reproductiva puede ser un marcador de riesgo para diferentes eventos en salud sexual, tales como infecciones de transmisión sexual que tienen una prevalencia y una incidencia bastante altas, como lo son la infección por el papiloma humano, la infección por clamidia e incluso una situación tan compleja como la infección por VIH. Si seguimos analizando otros fenómenos relacionados con la salud sexual y reproductiva, podemos centrarnos específicamente en lo que se relaciona con los métodos anticonceptivos, especialmente los métodos modernos, distinto a los métodos tradicionales que hacen parte más tal vez de la cosmovisión y de algunas tradiciones culturales de diferentes territorios, y que de alguna manera se han mantenido en el tiempo, pero vamos a hacer alusión específicamente a los métodos modernos, que es lo que está en promoción actualmente por las estrategias de salud pública. Todo lo que implica promoción y prevención desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva, pues involucra métodos modernos de regulación de la fecundidad. Para ilustrar un poco las cifras que se muestran en esta tabla, es muy importante tener en cuenta que eh, se evidencian unas brechas importantes en la decisión o en el acceso. Yo me atrevería a decir que es más en la decisión que en el acceso de ciertos métodos de regulación de la fecundidad en las mujeres con respecto a los hombres. Y para eso solamente vamos a remitirnos a las dos primeras filas de la tabla, que nos hablan específicamente
de métodos definitivos de regulación de la fecundidad. Es decir, para los hombres la vasectomía, para las mujeres lo que se conoce como el pomeroyo, la ligadura de trompas, que son procedimientos quirúrgicos que tienden a limitar y a, de alguna manera, detener la posibilidad de poder tener embarazos, de poder tener, digamos, este fenómeno reproductivo. Entonces vemos que si bien es cierto que entre Nariño y Colombia las diferencias del porcentaje de hombres y de mujeres no es tan alta, sí encontramos que hay una diferencia enorme entre las mujeres que toman la decisión de acudir a estos métodos definitivos de regulación de la fecundidad con respecto a los hombres. Es decir, en Colombia, para el año 2015, apenas el 3.6% de los hombres que son parejas de las mujeres encuestadas reportan haber tenido como método de regulación de la fecundidad la vasectomía. Y para el caso de los hombres encuestados, el 5.5%, que comparado con el 33% de las parejas mujeres de estos hombres encuestados que acceden a estos métodos de esterilización, así como el 35% prácticamente de las mujeres encuestadas, son quienes acuden a este tipo de métodos. Entonces vemos que estas decisiones de regular, de limitar el potencial reproductivo están básicamente recayendo sobre las mujeres, siendo que incluso desde el punto de vista clínico, para los hombres el procedimiento de la vasectomía implica primero una menor incapacidad desde el punto de vista de la recuperación del procedimiento y segundo, el impacto sobre la vida productiva y sobre otros elementos de la cotidianidad de los hombres, pues es significativamente menor que el que puede tener sobre las mujeres frente a este tipo de procedimientos. En las mujeres el procedimiento quirúrgico demarca un poco más de complejidad, a pesar de que las técnicas quirúrgicas actuales hacen que sea menos invasivo a como se practicaba hace algunos años, pero es importante tener en cuenta que sí es muy importante que se profundice sobre las estrategias de promoción y prevención, o más bien de promoción de los métodos definitivos de regulación de la fecundidad específicamente en los hombres, buscando precisamente que disminuyan también las cifras de los embarazos no deseados, no solamente en adolescentes, sino también en personas adultas, digamos ya haciendo referencia a otro tipo de variables socioeconómicas que pueden de alguna manera ser determinantes importantes frente a la salud sexual y reproductiva y a la calidad de vida tanto de mujeres como de hombres. Uno de los métodos más usados de acuerdo con lo que se expone en esta tabla, digamos, extraída de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, es que los implantes, especialmente los implantes subdérmicos en las mujeres, son de los que más se demandan actualmente en el sistema de salud. Vemos que el 10.5% de las mujeres en el 2015 que fueron encuestadas reportaron el uso de sus implantes y el 11.3% de las parejas mujeres de hombres encuestados, pues de igual manera reportaron estarlo usando, que es un porcentaje, digamos, significativo de acuerdo con las tendencias que se marcan hoy en día frente al uso de los métodos de planificación familiar. Vemos que en términos globales, las mujeres tienen más o menos un uso del 80% de métodos de regulación de la fecundidad. El 80% de las mujeres encuestadas tiene un uso cotidiano, un uso permanente, constante de métodos de regulación de la fecundidad. Y digamos, es un porcentaje que no difiere mucho en términos globales de lo que reportan los hombres. Sin embargo, la carga de enfermedad de alguna forma asociada al uso de métodos de regulación de la fecundidad tiene un mayor impacto sobre las mujeres debido a que estos métodos en su mayoría son hormonales,
tienen algunos de ellos tienen algún tipo de procedimiento que puede ser invasivo y que evidentemente también modifica algunas funciones de sistemas vitales como lo es la producción y todos los elementos bioquímicos relacionados con las hormonas y en algunas ocasiones esto genera pues también algunos otros eventos como pueden ser sangrados, como pueden ser eventos asociados a dolor en el sistema reproductor o genital femenino, lo cual también pues va a implicar un decrecimiento en la calidad de vida percibida por parte de las mujeres. Entonces es muy importante también tener en cuenta que el uso de los métodos de regulación de la fecundidad puede tener efectos colaterales también sobre la salud, especialmente en la salud de las mujeres, casi en el 100% de los casos comparado con los hombres, porque realmente ni el uso del condón masculino ni la vasectomía tienen significativamente efectos colaterales. Son escasos, son raros y generalmente son de una severidad leve, ¿sí? Y muy importante también esta cifra que está mencionada acá. El 12% de los hombres y el 14% de las mujeres en edad reproductiva reportaron en el momento de la encuesta no hacer uso de ningún método de planificación familiar. Muchas veces, haciendo alusión específicamente al condón, se cree que únicamente su propósito es el de evitar embarazos y realmente el condón contribuye significativamente a la reducción del riesgo en poder tener infecciones de transmisión sexual, que esto es algo que no siempre se tiene en el radar. ¿Mm? Seguimos un poco hablando de regulación de la fecundidad y es importante tener en cuenta que lo que se ha reportado por parte de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud es que la demanda de métodos anticonceptivos en el departamento de Nariño es bastante alta, es decir, el 90% de las personas que acuden a servicios de salud sexual y reproductiva demandan por métodos anticonceptivos cubiertos por el sistema de seguridad social en salud. Y en su mayoría, el propósito de esta demanda de métodos anticonceptivos es el de limitar la fecundación, es decir, de poder detener, al menos transitoriamente, la probabilidad de tener embarazos, ¿sí? La demanda de estos métodos en Nariño es un poquito superior a la del indicador nacional, que está por debajo del 90, pero realmente la brecha es muy pequeña, es inferior al 3%. El 88% de las mujeres del departamento de Nariño que participaron en esta encuesta, que tuvieron algún tipo de unión marital libre o por matrimonio, que además estaban en edad fértil y que además deseaban en ese momento emplear cualquier método moderno, pudieron hacerlo. Es decir, que la cobertura o el acceso de estos métodos para las mujeres nariñenses hasta el 2015 era del 88%. Probablemente al poder evaluar la situación al respecto hasta el 2020, cuando los datos estén disponibles, probablemente haya un sostenimiento o incluso un aumento de esta cobertura debido, pues, obviamente a que estas demandas de métodos por tendencia, pues, son crecientes cada vez y especialmente en población más joven. Hay, sin embargo, una limitación, una barrera en el acceso para aproximadamente el 4% de las mujeres que quisieron usar algún método. Muchas veces, de acuerdo con el criterio médico, no necesariamente criterio científico, más un criterio moral, se limita el acceso especialmente a los métodos definitivos de regulación de la fecundidad, hablando sobre todo en mujeres de Pomeroy, de ligadura de trompas, más que la vasectomía en los hombres. Hay una barrera que tiene que ver con una negativa del cuerpo médico a practicar ciertos procedimientos quirúrgicos de esta naturaleza, con el argumento de que si la persona está muy joven o que si la persona no tiene hijos o solamente tiene un hijo o si no está en una unión marital o se tiene una pareja estable, se pueda abrir la posibilidad de acudir a este método. Entonces, algunas veces las consultas de asesoría y
de demanda de los métodos anticonceptivos están marcados por digamos, por este fenómeno y por este criterio que es más prejuicioso por parte del personal médico. Y es muy importante tener en cuenta que parte de los derechos sexuales y reproductivos implican que todas las personas, cuando cumplimos la mayoría de edad, tenemos autonomía para decidir sobre nuestro propio cuerpo, y eso incluye la decisión de la maternidad o de la paternidad, si queremos o no ser madres y padres de acuerdo con nuestro proyecto de vida, y por supuesto el poder acceder a este tipo de procedimientos. Vale la pena resaltar que claramente es importante una valoración por un profesional de salud mental que determine que efectivamente la persona tiene la autonomía desde el punto de vista de salud mental lo suficientemente garantizada como para que esta decisión no esté enmarcada en una posible situación de afectación al estado de ánimo, o en casos más graves, pues de un trastorno relacionado con el comportamiento, de un trastorno mental. ¿Sí? Pero esto realmente sucede en un porcentaje mínimo de casos. Generalmente las solicitudes de este tipo de procedimientos están dadas por una decisión autónoma, informada, responsable y, por supuesto, libre, de acuerdo con los derechos fundamentales de las personas. Por otra parte, hay otro tema muy importante y es el de la interrupción voluntaria del embarazo, que, como sabemos, está permitida por la ley en 3 casos particulares, pero infortunadamente para el departamento de Nariño actualmente no hay fuentes de información que permitan determinar cuál es la situación o cuál es el panorama frente a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo. Y sobre esto, pues es importante dejar una reflexión importante, y es la necesidad de contar con fuentes confiables y de alguna manera que se oficialicen estas fuentes para poder analizar también este fenómeno que es muy importante, sobre todo para las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Un indicador también muy importante es el del uso del condón en la última relación sexual. Esto de alguna manera determina cuál es la consistencia y cuál es la frecuencia del uso del condón y qué tan interiorizada está la decisión de usar el condón en las relaciones sexuales, independientemente de si se tiene o no una pareja estable. El 28% de las mujeres y el 56% de los hombres en edades jóvenes en el departamento de Nariño refieren haber utilizado condón en su última relación sexual. Este es un porcentaje relativamente bajo, teniendo en cuenta que se propende por un uso constante, consistente y adecuado del condón. El de la última relación sexual es un marcador importante de un posible riesgo asociado a infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados por la autoeficacia personal que implica la decisión de usar el condón. Y en ese sentido es muy importante también analizar cuáles son las razones que las personas manifiestan para no usar el condón. Y la principal razón, tanto en mujeres como en hombres, es el estar empleando otro método anticonceptivo. Recordemos que el condón no solamente cumple esa función de método anticonceptivo, sino que también cumple una función de protección y de barrera frente a infecciones de transmisión sexual e inclusive frente al VIH. ¿Sí? Reduce el riesgo de una forma muy, muy importante, más del 90%. Y el segundo argumento que más frecuentemente las personas utilizan es que a la pareja no le gusta usarlo, lo cual también nos deja un mensaje un poco preocupante frente a la autonomía que las personas, especialmente las mujeres, pueden estar teniendo en sus relaciones afectivas frente a la exigencia o a la decisión voluntaria de usar el condón. El 18% de las mujeres y el 17% de los hombres indican, pues, digamos, esta respuesta, pero solamente el 8% de las mujeres y el 6% de los hombres reportan que no es cómodo. Y desde el punto de vista, vamos a decir, sexológico, realmente el uso del condón no tiene ninguna relación ni con el disfrute ni con la sensación de placer que implica la interacción sexual, y por supuesto tampoco se relaciona
algunos eventos relacionados con disfunciones sexuales, especialmente para los hombres, tales como la disfunción eréctil. Entonces es más un tema, por supuesto, de ansiedad frente a la relación sexual y por supuesto también un tema de un factor psicogénico que puede estar determinando las sensaciones de placer asociadas al uso del condón. Por estas razones que en el mercado se encuentran condones que tienen diferentes texturas, unos lubricados de una forma u otra, con olores, con sabores, con diferentes características que pueden de alguna manera incrementar la motivación, especialmente de las personas jóvenes, a utilizar el condón independientemente de si hay o no pareja estable e independientemente de si se usa o no algún otro método anticonceptivo, porque recordemos, no es solamente la finalidad anticonceptiva la que tiene el condón, eh, obviamente eh, teniendo en cuenta cuáles son sus potencialidades. Hay otro elemento muy importante de análisis y es el panorama de la infección por VIH. No específicamente mostramos acá las cifras de la prevalencia de la infección que sabemos que año a año pues está creciendo y igualmente la incidencia de casos, pero sí es muy importante más allá de esa cifra, ver estas cifras que resultan también como una alerta importante y es el conocimiento comprensivo sobre el VIH y el SIDA, es decir, el conocimiento que realmente conduzca a transferir esa información con la que se cuenta a la práctica en pro de prevenir, en pro de mantener unas conductas de autocuidado y de protección frente a estos temas. Entonces, si nos damos cuenta, los porcentajes que difieren bastante entre Nariño y el promedio nacional son de todas formas porcentajes bastante bajos. Que en Nariño tengamos que el menos del 13% de los hombres realmente comprendan las implicaciones de todo lo que tiene que ver con los riesgos asociados a la infección por VIH, los riesgos asociados a la conducta sexual que pueden resultar en VIH y por supuesto los mecanismos de prevención y de protección más efectivos, pues deja también una necesidad latente de reforzar de una forma crítica cuáles son los elementos más importantes sobre los cuales se debe sensibilizar a la población en pro de la prevención. Los conocimientos comprensivos en las mujeres, tanto para Nariño como para Colombia, son más altos en comparación con los hombres, lo cual nos deja también una alerta muy importante y es que las mujeres pueden tener una mayor autoeficacia en el momento de transferir la información con la que cuentan a la práctica y tener una mayor conciencia y sensibilización sobre el autocuidado y la protección frente a estos eventos. Ahora, lo que hay que analizar es cómo se da esa toma de decisiones frente a las relaciones con sus parejas específicamente, porque si veíamos antes que hay un porcentaje importante de mujeres que reportan que a la pareja no le gusta usar el condón, esto también implica un marcador de riesgo y evidentemente se requiere una sensibilización y un proceso educativo también muy contundente al respecto que conduzca a mejorar la autoeficacia personal en ese aspecto. Y frente a lo que tiene que ver con fecundidad, para Nariño la tasa de fecundidad general fue de 48.84% de acuerdo con el Censo Nacional de Vivienda, de Población, perdón. El Censo Nacional de Población que hizo el DANE. Si analizamos lo que ha pasado durante los últimos 10 años en el país y específicamente en Nariño, existe una disminución entre cada periodo de tiempo específicamente relacionada con el número de nacimientos. Aparentemente hay cada vez menores intenciones de tener hijos, o al menos de limitar o de espaciar los embarazos en las parejas. No obstante, esto no significa que la incidencia y la prevalencia de los embarazos en la adolescencia esté teniendo una tendencia más favorable. Los embarazos en adolescentes siguen siendo una situación de salud pública compleja, ¿sí? Y a pesar de que hay una disminución sostenida en el nacimiento
de hijos o hijas de madres adolescentes entre 15 y 19 años, sí es importante tener en cuenta que algunas diferencias culturales y territoriales pueden marcar alguna diferencia por seguramente los determinantes sociales que están presentes en ciertos entornos. En Nariño específicamente lo que se observa es que en las regiones de costa pacífica y el piedemonte costero es mayor el nacimiento de hijos e hijas de madres adolescentes con respecto a otras subregiones. Y es probable que esta tendencia se mantenga si es que no se tiene información lo suficientemente contundente que permita analizar los determinantes sociales en estas subregiones, para lo cual se pueda demarcar una política pública de prevención y obviamente una implementación de programas de educación para la sexualidad que, por supuesto, involucren estrategias mucho más efectivas para que el fenómeno tenga menor incidencia. Y finalmente ya acudiendo a los datos de los cubos del Sistema Integral de Información de Protección Social del Ministerio de Salud o el CISPRO y específicamente los registros de prestación de servicios, encontramos que en un periodo de 5 años aproximadamente, con corte a agosto del 2020, que son los datos disponibles allí en estos cubos de datos, encontramos que la morbilidad general por salud sexual y reproductiva, tanto en Nariño como en Colombia, es muy similar. ¿Sí? Aquí hablamos de 1.187 personas diagnosticadas con algún tipo de evento en salud sexual y reproductiva por cada 100.000 personas que acuden a servicios de salud en general. Para Colombia no es mucho más elevado, ¿sí? Pero esto también deja varios mensajes. El primero es que no conocemos específicamente si hay una promoción adecuada de los servicios de salud sexual y reproductiva en los territorios, de tal manera que las personas no solamente acudan para la demanda de métodos anticonceptivos, sino que también acudan porque saben reconocer signos y síntomas que tienen que ver con infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, que esto podría implicar un diagnóstico temprano y que a su vez el diagnóstico temprano podría implicar mayores probabilidades de recuperación y de manejo clínico favorable de la enfermedad. Y esto sobre todo haciendo alusión a uno de los elementos de mayor riesgo y que involucra una mayor carga de enfermedad para las mujeres, que es la infección por el virus de papiloma humano, que si es detectada a tiempo y que si se mantienen con, tratamientos y atenciones de manera oportuna y de manera sistemática, el riesgo de cáncer de cuello uterino pues se reduce significativamente, y recordemos que la mortalidad por este evento es también de una gran importancia y una gran carga para las mujeres en general del país y pues por supuesto del departamento. Entonces, hay varios mensajes con respecto a esta situación de salud sexual y reproductiva y de fecundidad, y quiero enfatizar en uno que para mí es el más importante, y es que la educación para la sexualidad se constituye como el principal motor, no solamente para aprender a conocer el cuerpo, a conocer y a reconocer las respuestas del cuerpo frente a lo que tiene que ver con la vivencia de la sexualidad, sino que también es el motor más importante para poder hacer prevención de eventos en salud sexual y reproductiva, prevención de violencias de género, prevención de diversas situaciones que pueden afectar el disfrute de la sexualidad y, por supuesto, el acceso a los servicios y a la oferta institucional al respecto, pero también es un motor muy importante para poder aprender y tener un conocimiento comprensivo sobre las infecciones de transmisión sexual y el VIH, de tal manera que la autoeficacia personal aumente en el momento de usar métodos de protección, de usar métodos de regulación de la fecundidad igualmente, si hablamos de embarazo adolescente o hablamos de embarazo no planeado, y por supuesto de empezar a disminuir la carga de enfermedad relacionada con salud sexual y reproductiva, que sigue teniendo proporciones muy importantes en el país, y seguramente esto se relaciona mucho con un desconocimiento general
no solamente de mecanismos de protección o de prevención, porque esto probablemente a partir de ciertas campañas o de ciertas iniciativas institucionales, esto puede estar bajo conocimiento de las personas, sino es más bien a cómo tomar decisiones adecuadamente, cómo tomar decisiones informadas, cómo tomar decisiones basadas en la evidencia y cómo tomar decisiones a partir de procesos de empoderamiento sobre los cuales también podamos tener la posibilidad de negociar algo tan elemental, pero a la vez tan importante y tan determinante como el uso del condón en pareja, como obviamente un método de no solamente regulación de la fecundidad, sino también un método que permite prevenir eventos en salud sexual y reproductiva, específicamente lo que se relaciona con ITS y con VIH. Entonces, pues esto, grosso modo, es lo que traía para ustedes sobre la situación de las mujeres y las niñas en el departamento de Nariño, específicamente en relación con salud sexual y reproductiva, como uno de los elementos más importantes para también prevenir las violencias basadas en género. Eh, Como parte del curso hay un material adicional sugerido para su lectura y habrá pues una evaluación que espero que refleje perfectamente su nivel de aprendizaje y de incorporación de los conceptos y de los conocimientos manejados en este módulo. Les agradecemos muchísimo que hayan tomado la decisión de tomar este curso de vital importancia para ampliar su bagaje de conocimientos y, por supuesto, para poder ampliar esta sensibilización frente a estos temas sobre la situación de las mujeres y las niñas en Nariño y en Colombia. Y, por supuesto, les extendemos una cordial invitación para que estén conectados y conectadas con el Observatorio de Género de Nariño y que incremente de esta manera su interés y su curiosidad por conocer mucho más sobre estos temas, también como un elemento de protección y como un elemento para poder transferir a la práctica información que puede conducir a tener mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por su presencia, por su interés y reiteramos, esperamos que sigan conectados y conectadas con el Observatorio de Género. Felicidades y muchos éxitos. Hasta pronto.